Este es el tercer caso que voy a presentar. Es una paciente con artritis reumatoidea y un compromiso pulmonar fibrosante progresivo. Como podemos ver, es una mujer de 68 años que comienza siempre en nuestros pacientes tos y disnea, ¿no? Es el principal motivo de consulta. Tos crónica, disnea progresiva hasta clase funcional 2, una ex tabaquista de 40 paquetes. La importancia de dejar de fumar es clave. Antecedentes de una arritmia, tratada con carvedilol, fue jubilada, está jubilada, trabajó toda su vida administrativa. Al interrogatorio dirigido, vivía actualmente en una chacra, pero no tenía ninguna exposición, ¿sí? Estaba vacunada contra la gripe y la neumonía. Y siempre, fíjense esto, y esto es real, o el dato positivo de nuestros rales velcro, estos pacientes intersticiales, algo está pasando en este pulmón. Nos refería a cierta rigidez matinal, ¿sí? Que se le daban sobre todo en las manos, en los dedos de las manos, perdón, y cierto signo de hipocratismo digital. Fíjense estos dedos. Entonces una mujer de disnea progresiva, tos, rales velcro, estos dedos, y algo le está pasando. La verdad que se nos está empezando a complejizar. Y el único abordaje de estos pacientes, para nosotros y para los libros y para las guías, y es lo que sirve, es el abordaje multidisciplinario, porque puede tener algo reumatológico, puede tener obviamente con el clínico, con el neumonólogo, el especialista en imágenes, el neumonólogo. Entonces, para poder llevar a cabo a un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí? Entonces, hoy por hoy sabemos muy bien, como estuvimos hablando previamente, que contamos con un montón de herramientas, ¿sí? Además del enfoque multidisciplinario, el aporte del laboratorio, de las pruebas de función pulmonar. Por suerte, hoy por hoy casi cada vez menos necesitamos los estudios invasivos, el lavado bronquialveolar, la criobiopsia o la biopsia toracoscópica, que antes hasta el advenimiento de las tomografías y los patrones y los especialistas que hoy disponemos nos han aportado hoy mucho para definir estos pacientes, ¿sí? Como vamos a ver ahora en las próximas diapositivas. La evaluación de reumatológico, un pilar en estos pacientes, ¿sí? Buscar el síndrome seco, el ojo seco, la xerostomía, la xerostomía, la búsqueda de úlceras orales. Yo no soy reumatólogo, pero bueno, veo el paciente, uno tiene que estar atento, tiene que buscarlo, porque el que busca encuentra, y es real. Preguntarle sobre la debilidad muscular, sospechar en alguna eventual miopatía, artritis, artralgia, si tiene Raynaud o no, ¿sí? La rigidez matinal, disfagia, manifestaciones dermatológicas, como vemos acá, el Groton o el ala de mariposa. Pero bueno, siempre la clínica es soberana y estos pacientes son más clínicos que nunca. Entonces, esta paciente la derivamos por el interrogatorio a nuestro reumatólogo y le encuentra rigidez, ¿sí? Matinal, artritis y un DAS 28 de 3,6 que habla de una moderada actividad, ¿sí? Articular. Un laboratorio con una eritro y una PCR elevada, un FAN positivo, uno en 160, y fíjense, un látex y un citrulinado positivo. En el contexto clínico, nos hace sospechar una enfermedad autoinmune. Siempre tenemos que recordar que cualquier enfermedad autoinmune, ya sea la escleroderma, la artritis, la polimiositis, el Sjögren primario, ¿sí? El lupus o la enfermedad mixta del tejido conectivo, son enfermedades autoinmunes y pueden afectar en mayor o menor medida distintos órganos, y la detección precoz de su enfermedad, de la eventual enfermedad intersticial, puede mejorar el pronóstico y reducir las morbimortalidades de estos pacientes. Entonces, a este paciente le hacemos un funcional respiratorio, capacidad vital forzada del 63%, confirmamos la restricción con una capacidad pulmonar total del 71% y una difusión de monóxido del 51%, restricción moderada con descenso moderado de la difusión de monóxido. Un test de marcha, recorre menos de 400 metros, un BOR final de 6, con una desaturación más de 4 puntos, inicia con 95, termina con 90. Y bueno, obviamente en el 2020, cuando la estamos estudiando, le hacemos una tomografía. No voy a hablar de esto porque no lo sé. Bueno, es el mismo ejercicio que hemos hecho hasta ahora, solamente que lo que nos cambia nuevamente es el paciente, ¿no? Y eso es sumamente importante, lo que hablamos. Nos mandan otra vez a tomografía un paciente con sospecha de PIT y una coagulopatía, o sea, una diagnóstico de artritis reumatoidea. Muchas veces como excusa ponemos, los imaginarios no tenemos datos.
los datos también los tenemos que buscar nosotros hay muchos medios, uno le da un interrogatorio para que escriba, entrenamos a todo el personal técnico para que haga un mínimo interrogatorio y complete esas cosas, así que hay fichas y de cómo obtener por lo menos los contactos básicos, y sobre todo me imagino que en Bahía es muy parecido a Mar del Plata, capaz en Buenos Aires es un poquito más difícil, pero acá nos conocemos todos, tenemos el celular de todos, che, no me quedó claro en qué lo pedís, es importante para valorar. Pero bueno, lo que sí cambia es que ya la tomografía tiene patológicas, lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Fíjense, vamos a ir pasándolo un poquito, ¿no? La pasamos de vuelta un poquito desde arriba hacia abajo. Lo que sí, sin lugar a dudas, para que se queden tranquilos, estos patrones ya es algo un poquito más avanzado, ¿no? Esto no va a ser un INLAS, interpretemos lo que me diga el caso clínico, no va a ser un INLAS. Pero volvemos a la misma pregunta para que ustedes solo vean el ejercicio. Después les muestro algunos datos particulares. Lo primero que vamos a hacer es fibrosante, estamos todos de acuerdo. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio, sobre todo para el que no está tan entrenado, es vamos con la distribución. ¿Qué les parece? ¿Predomina abajo y afuera o arriba? ¿Sí? O más que nada peribroncovascular, el predominio. Abajo afuera, perfecto. Y después, una vez que sabemos eso, recuerden que son dos entidades, volvemos a ver si son homogéneas o no. Y volvemos a decir, fíjense, acá cómo está, comparado con esto. Más sano, más enfermo, más sano. Heterogeneidad, que está descrito en las guías ATS, tardaron mucho, ya en el 2011, antes de la guía ATS ya veíamos eso. Y todavía no está incorporado, es increíble, algo que sí vemos mucho. Si yo les muestro esto, es exactamente lo mismo que esto, no, fíjense que nadie discute que acá hay más enfermedad que acá. Nuevamente, acá capaz en este corte, como está todo más, nunca vayan a valorar estas enfermedades en los lugares más avanzados. Vayan a ver, porque cuando está todo roto, está todo roto. Claro, es una paralización cerebral, un patrón de hiper avanzado, y sigue todo homogéneo, sí, está todo andando a los lugares donde la enfermedad te deja todavía valorarlo un poco, ¿no? Pero sí vamos a empezar a ver que vemos sectores un poquito más interluminal con menos meninado, y acá ya un poco más de dilataciones bronquiales, un poco más fibroso acá que acá. Entonces está heterogéneo, están dos tiempos diferentes de la enfermedad y heterogeneidad temporal y espacial. Y entonces, ¿qué diagnóstico nos cabe? Uno solo, recuerden que es el patrón de Dupin. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero para el análisis tomográfico siempre evalúanlo de la misma forma. Después es obvio que tenemos mezclas, ¿no? Pero estos son casos bien puros. Sí voy a remarcar algo que capaz de la artritis reumatoidea, no sé si después lo vamos a ver, pero recuerden que dijimos que hay pocas enfermedades EPIT que se presentan que afectan la vía respiratoria, ¿no? Una es de hipersensibilidad, es el más marcado. La otra es la artritis reumatoidea y la linfocítica, que también afecta los bronquios, pero es celular, por suerte. Pero a veces nos ayuda, porque cuando vemos una patología de virus respirado que no tiene los quistes, pero viene un patrón celular, cuando están los quistes es buenísimo, pero ven abajo, porque están en el 60-60%, pero tienen mucha patología de la vía aérea y atrapamiento. Che, mirá, esta parece de ser una LIP, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, empieza a fijarse esto que capaz simula nuevamente, y yo no dudo que si a este le haces una aspiración le vas a encontrar atrapamiento aéreo. Ojo que a veces puede exacerbar, si mucho atrapamiento aéreo, mira, voy a una hipersensibilidad. A veces puede llevar un error si no estás tan ducho. Por eso. Por la bronquiolitis. Exactamente, porque no nos olvidemos que la artritis reumatoidea es otra la que nos puede llegar a empezar a dar esta. Pero fíjense que la distribución de la enfermedad es lo que nos va a diferenciar la hipersensibilidad de la artritis reumatoidea. Y si se fijan, vos le das una aspiración y no dudes que acá vas a tener atrapamiento aéreo. ¿Sí? En estos lugares, ¿ven? Ojo que la artritis reumatoidea, pero la distribución es diferente de un paciente que tiene una patología fluorescente por una artritis reumatoidea de una hipersensibilidad. La distribución está en la clave, está acá. Bueno, tenemos el antecedente, la forma de presentación clínica, el laboratorio de función pulmonar, tenemos la tomografía, ¿sí? Todas las herramientas que estuvimos charlando hoy, y no cabe duda que esta paciente tiene signos y sintomatología de una enfermedad autoinmune en el contexto de la artritis reumatoidea, con el perfil positivo para una R y un DAS elevado de una actividad moderada. No tenía exposición ambiental a fármacos, siempre eso uno tiene que hacer y debe hacer el ejercicio al interrogatorio, y como bien dijo Sebastián hoy, el patrón de New en la tomografía. Obviamente le ponemos el sello de una artritis reumatoidea con enfermedad pulmonar intersticial. Como sabemos todos, no es lo mismo tener que no tener. A ver, por eso, digamos, tener fibrosis pulmonar en una artritis reumatoidea, como vemos acá en este gráfico, empeora el pronóstico y lamentablemente se mueren más los pacientes, ¿sí?
La artritis reumatoidea se comporta distinto a la esclerodermia. Sabemos muy bien que la esclerodermia tarde o temprano la va a ser la enfermedad intersticial. La estamos esperando. ¿Sí? Por eso los controles y las guías nos sugieren controles distintos que la artritis reumatoidea, que ahora después lo vamos a charlar. Pero tenemos que pesquisar lo más tempranamente posible a estos pacientes con artritis reumatoidea que evolucionan con un compromiso intersticial para reducir su mortalidad. Bueno, ahora se va a explicar un poquito. Sí, esto capaz más para los redes, capaz los neumólogos, más los especialistas en intersticios se ríen un poco, pero creo que todos usamos un poquito esta guía, que es bastante básica, pero creo que este trabajo fue el que nos simplificó, por lo menos a los radiólogos. Siempre digo lo mismo, esto es como ir a, si bien es un paciente donde está atrás, uno tiene que saber conocimiento, anatomía, pero las estadísticas son muy importantes, ¿no? Tenemos también que saber las ventajas y las limitantes de nuestros métodos. Entonces, saber las probabilidades de presentación de una enfermedad, sobre todo cuando nos dan un diagnóstico de base, es sumamente importante porque estamos poniendo la estadística de nuestro lado. Entonces, este cuadrito es sumamente importante, que nos va a dar las posibilidades de las enfermedades intersticiales y pulmonares en cada enfermedad reumatológica. Entonces, siempre que dicen paciente con artritis reumatoidea, si bien acá es verdad que tiene 3 cruces y acá 2, por lo menos en la experiencia mía personal le pondría 3 acá, 1 y 1, y acá 4 le pondría. Vos cerrás los ojos, por lo menos en la experiencia, no sé, y es un patrón de UVP. ¿Tenemos otras cosas? Sí, pero le aseguro que en el volumen que tenemos, por lejos, uno dice paciente con epitis de artritis reumatoidea es un patrón de UVP hasta que se demuestre lo contrario. ¿Tenemos otros casos? Sí. Por eso capaz no tener acá para haber puesto 1 y mucho menos en el volumen que sea menos, y acá también, 4. O sea, uno tiene que saber lo que va a ir a buscar porque va a ser mucho más fácil de diagnosticarlo, ¿no? Entonces recuerden, la artritis reumatoidea produce, vamos a ver, enfermedades intersticiales y no nos olvidemos que produce otras cosas. Entonces esto es muy importante porque si bien siempre decimos artritis reumatoide sinónimo de enfermedad intersticial, sinónimo de patrón de UVP, recuerden, está bien, afecta a la enfermedad intersticial, pero se producen otras manifestaciones en el pulmón. No nos olvidemos que también con tanta esencia produce enfermedad de la pequeña vía aérea, y no de bronquiolitis celular, también de bronquiolitis obliterante. Tenemos bronquiolitis folicular diagnosticada en artritis reumatoide, y ahí el diagnóstico diferencial es otra cosa que es la vasculitis, porque los dos se presentan con centros lobulillares, diferente distribución. Y también tenemos la bronquiomalacia. Tenemos casos de bronquiomalacia, paciente con disnea, tomografía totalmente normal, y ahí es en donde se hace una expiración, disociación clínica más relativa, porque si no, no vas a poder hacer el diagnóstico. No traqueobronquiomalacia, sino bronquiomalacia. Entonces, no se olviden que tenemos esto. Tenemos los nódulos reumatoides. Hoy es un problema en algunos casos, porque no nos olvidemos que también, a nosotros que también vemos mucha oncología y pulsamos mucho y nos mandan un montón, la cantidad de cáncer que estamos viendo en patrones intersticiales es bastante, por lo menos nos lleva mucho para biopsiar. Entonces a veces tenemos ciertas características, no, esto parece más un nódulo reumatoideo. Si bien muchas veces minimizan la punción en pacientes con fibrosis, te sacan años de vida para el que lo hace. No es lo mismo punción en un paciente POC que un paciente PIT severo. No, el estrés para uno no es lo mismo. Y además tenemos las enfermedades vasculares. Y lo gracioso es que siempre esto te juega una mala pasada, no tanto las enfermedades vasculares, pero muchas veces esto se producen al mismo tiempo. Tenemos patrón de UVP con patología de pequeña vía aérea y a veces nódulos reumatoides. Y dentro de los que capaz no están acostumbrados, les vuelvo a repetir, cuando se presentan la enfermedad pulmonar intersticial, la artritis reumatoidea por lejos lo más frecuente es la neumonía intersticial usual. Tenemos casos, obvio, también de no específicos bastante frecuentes. Hace muy poco tuvimos uno que lo revisamos 1000 veces, que era un patrón de artritis reumatoidea con NSP durante años. Y lo valoramos. Mirá, bueno, los que tenemos, y después cambió y mutó, hizo un patrón de UVP y fue rápidamente progresivo. Nunca nos quedamos de acuerdo si capaz era una NSP, un UVP de presentación muy homogénea, pero fue muy estable, así que también eso está descrito de que alternan a veces las intersticios. También podemos tener una linfocítica mucho más raro y también podemos tener foco de neumonía generalmente más raro, por lo menos en la experiencia nosotros veremos pecho si lo ven muy frecuente. Nosotros lo que más vemos es patrón de UVP, no sé si a ustedes les parece lo mismo. Y acá siempre la pregunta que uno dice, y esto es una opinión personal, bueno, que muchos podemos compartir o no. Los criterios del ATS, ¿no? Para los que no están de acuerdo, en el 2011, después en el 2018, en el 2022, hay ciertos criterios para la evaluación de las enfermedades de la CEPIC, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, esos criterios fueron diseñados, y siempre lo discutimos hace mucho tiempo, diseñados para pacientes con sospecha de FPI. Acá es distinto, porque tenemos un paciente que tiene una EPIC, una coagulopatía, que hasta sabemos estadísticamente cuál es la EPIC más frecuente. Entonces, nosotros particularmente no lo usamos en los grupos de trabajo, y se lo voy a mostrar con unas cosas. Este es para los criterios últimos del 2022,
que siempre van a escuchar, ¿no? Patrón, probable, indeterminado, alternativo, que esto lo decimos. Este patrón no es un alternativo, con el mayor respeto. Entonces, este es el clásico patrón de NSIP. O sea, no le voy a poner un alternativo cuando sé que tiene una NSIP o una hipersensibilidad o una neumonía organizada, y ni hablar que te pusieron lesiones quísticas, que no me voy a confundir una linfangitis con otra cosa, ¿no? Han hecho una mezcla de ensalada. Y hoy por hoy esto ya no se discute más, esto no tiene importancia discutirlo, siempre está como el primer caso que presentó la doctora Brenda, a veces tenés que tener mucho porque a uno lo mandas capaz o no biopsiar y a otro no, y este es el desafío hoy en día, ¿no? Me imagino que creo que tenemos todos. Pero en un paciente con sospecha realmente de coragenopatía, y sobre todo artritis reumatoide, nosotros no usamos, si te puedo mostrar algunos casos, ¿no? Esta mujer que tiene clínicamente y funcionalmente capaz una sospecha de PIT, le ves los radios cerebros, sabés que tiene una artritis reumatoide que es sumamente importante y estás buscando un intersticio y te encontrás con esto, que si hay alguna duda lo puedes poner boca abajo, pero fíjense que afecta a lugares que no tienen decúbito, y nuevamente, acá ya sabés que esta tomografía es patológica y le tenés que poner un nombre. Y ahí sí somos muy buenos. Te lo vuelvo a repetir. Fíjense, tengo sectores enfermos, sectores sanos, sectores enfermos, sectores sanos, sectores enfermos. Esto es un vidrio esmerado con un interlubrillar muy sutil y acá tengo más interlubrillar. Será muy sutil, pero es heterogéneo, temporal y espacialmente. Entonces, en un paciente, vos a uno le podrías poner indeterminado. Esto en un paciente con artritis reumatoide es un patrón temprano de UIP asociado a artritis reumatoide. Y no creo que nadie mande a biopsiar esto. Por eso lo usamos en el hospital. O te puedo mostrar este ejemplo, que este está muy lindo, porque nuevamente es otro paciente muy particular. Te viene con sospecha de PIT y artritis reumatoide, te encontrás con este patrón, es patológico, y nuevamente, fíjense lo que estamos viendo. Esto, si bien hay vidrios migrados, todos ven los vidrios migrados, pero ven que predomina el interlobulcial y ese vidrio migrado, esto no es un patrón celular, predomina el retículo y el vidrio migrado está dentro de la fibrosis. ¿Por qué fibrosis? Es el infralobulcial que ve el patólogo. Y fíjense, sectores enfermos, sectores sanos, sectores enfermos, un poquito más de fibrosis cuando es muy temprano, está todo más homogéneo, pero fíjense que tenemos sectores de más fibrosis ahí, ya con un poquito de quistes subpleurales y esto más celular. Y fíjense que en el mini sin aspiración tiene algo particular. Nuevamente, ¿no? Ven el patrón mosaico. Y estirar la aspiración lo vas a acentuar. ¿Pero por qué? Es por la artritis reumatoide. Es por la artritis reumatoide. Nuevamente, capaz, si en otro contexto clínico estaría es indeterminado o es un probable, en un paciente con artritis reumatoide, uno le pone patrón de UIP asociado a su coragenopatía. Muy bien, muy claro, Seba. Muchas gracias. Bueno, esta mujer lamentablemente tiene una artritis reumatoidea, tiene un patrón de NIU, le ofrecimos tratamiento con corticoides, tenía mucho compromiso articular, le ofrecimos en el 2020 tratamiento con corticoides, micofenolato, protector gástrico, inmunización. Pero bueno, lamentablemente la paciente no vuelve a las consultas, pandemia por medio, la dejamos de ver, no sabemos qué pasó con esta mujer. Y en la vida todo es cuestión de tiempo, como nos dice acá nuestra amada Mafalda, lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar. Y sí, es real, porque es así, la mujer progresa su disnea, ¿sí? Tiene más tos, tiene mayor área de velcro en la ocultación, ¿sí? Obviamente hacemos la consulta con reumatología, le volvemos a repetir y actualizar todos los estudios que nosotros hacemos habitualmente, y fíjense esto, para no marearlos, pero hay franca caída de la FBC, que son los endpoints que más estamos acostumbrados a seguir estos pacientes. La capacidad vital forzada, la caída de la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido son los valores que uno tiene que tener en cuenta. Tiene una caída más del 10% de la FBC, ¿sí? Tiene más restricción y una difusión de monóxido del 51 al 38%, moderada severa restricción con severa caída de la difusión de monóxido. Un empeoramiento funcional que coincide con lo clínico. Obviamente el test de marcha recorre menos de 200 metros, fíjense que lamentablemente 155 metros, un bord final de 9 con franca de saturación. Y nuevamente, tomografía. Bueno, esta es la tomografía del 24, la última. Claro, cuando uno muestra esto, estos son los casos capaz que son fáciles, ¿no? de valorar, ¿no? Y cuando avanza, a veces las cosas se empiezan a mezclar, por eso uno tiene que
abstraerse algunas cosas, porque uno va a decir, che, vos mostrás esto, y esta sola simple tomografía, este simple corte, che, tiene peribronquial, una hipersensibilidad, pero cuando te muestran la de abajo, vas a ver que tiene un claro patrón nuevamente de UIP. Y les vuelvo a mostrar algo que hace la artritis reumatoidea que te puede llegar a confundir a veces con la hipersensibilidad. ¿Ven todos estos sectores negros que si encima le te das la respiración lo va a aumentar y te va a hacer la presión? Bueno, acuérdense, la artritis reumatoidea es una de las tres que afecta la vía aérea junto con la PIB, ¿no? Pero fíjense que si bien el compromiso se va un poquito al medio, no está acá, a diferencia de lo que es la hipersensibilidad. Y empieza a dar algunos signos que cuando se nos presenta esta tomografía, nos queremos hacer un poco los cancheros, a veces los radiólogos igual no va a cambiar la conducta, y decir, che, tiene un patrón de UIP sin lugar a dudas, tiene patología aérea, pero no predomina peribroncovascular, sacamos la hipersensibilidad, y predomina un poco lóbulos superiores, y capaz simplemente, bueno, descartar una colagenopatía porque son los signos, no el signo de los 4 ángulos, la patología de la pequeña vía aérea, y empieza a hacer una panelización exuberante, sobre todo en sectores basales, y si lo ponemos en color vamos a hacer el signo del ángulo recto, que son signos bastante típicos hoy de la artritis reumatoidea, que no le va a aportar seguramente absolutamente nada al equipo multidisciplinario porque va a seguir siempre las mismas esquemas, pero a veces nos queremos hacer un poquito los cancheros y le ponemos, mirá que parece una patología de artritis reumatoidea, por esto que te digo. Cuando va evolucionando, empieza a paralizar mucho, ven que tiene mucha paralización, con respecto, por ejemplo, arriba. Si lo pondremos en coronal, eso se vería ese cambio abrupto entre pulmón normal y patológico, y va empezando a afectar los sectores anteriores, acá. Esas cosas, más no se olviden esto que estamos viendo acá, que empieza a tener el sector de atrapamiento aéreo. Entonces uno digo, che, parece un patrón de UIP, si bien no lo podemos hacer como radiólogos, por favor, pero sí, el curso, che, que parece como un artritis reumatoide, ¿no? Tengo más comparativo. Bueno, y esto es cuando decís, sí, la tomografía es buenísimo para comparar, no, mentira, no somos buenos. Acá sí es muy fácil, ¿no? Esto es como cuando un nódulo crece de 8 milímetros a 2 centímetros, es muy fácil, y ahí todos los programas de inteligencia artificial son excelentes, buenísimos, sí, pero nunca te van a hacer en los programas, tienen que estar hechos en todos los borderline, a ver si son buenos, pero acá claro que hay una progresión, ¿no? Acá sí se ve franca progresión, y incluso fíjense que visualmente eso es lo difícil que va a tener. Los programas de inteligencia artificial trabajan por densidades, yo me traté de meter, estamos metidos un poquito en eso, no entiendo mucho, pero es muy difícil de valorar las densidades, y el problema es que esta patología no es como un nódulo, que crece y crece a la misma densidad. A veces los cambios de densidad es progresión, y a veces una menor densidad es empeoramiento. Y si uno dice, che, acá lo veo mucho más grande, que está más feo que acá, por ejemplo, pero esto es mucho peor porque acá se limpió porque se paralizó. Entonces, imagínense, esto es algo muy alevoso, pero cuando son muy sutiles, a veces cuesta muchísimo. No así cuando es tan alevoso, ¿no? Pero cuando es muy seguido el control, por ejemplo, en los protocolos, y no evoluciona tanto, nos cuesta mucho. En este sí tiene una franca progresión. Sí, lamentablemente fueron 4 años sin tratamiento, sin control, progresión clínica, tomográfica y funcional. Laboratorio, eritro alta, PCR alta, franca actividad de su artritis reumatoidea, patrones, títulos altos de factor reumatoide citrulinado. ¿Sí? La evaluación franca, tumefacción y compromiso articular con un DAS de 6,2 con alta actividad. Nuestro diagnóstico desde el punto de vista neumonológico fue una neumonía intersticial usual por la artritis reumatoidea, eso no tenemos duda. Pero esto es clave y es un término que estamos utilizando ahora y es muy interesante y lo que vamos a comentar brevemente, que es la con enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva. Esta terminología que se describió bien en este consenso multisociedades en mayo del 22 sobre la FPP, ¿sí? En adultos, la fibrosis pulmonar progresiva deja de lado la fibrosis pulmonar idiopática porque sabemos muy bien que la FPI, la fibrosis pulmonar idiopática, es progresiva per se, es un diagnóstico y es... ¿sí? En cambio, la FPP correlaciona el resto de las enfermedades del intersticio que progresan en el tiempo. Y como vemos acá, la definición de FPP tiene que tener de estos 3 dominios que vemos acá, aunque sea 2, ¿sí? Que tiene que demostrar progresión de los síntomas respiratorios, obviamente el paciente tiene que tener más disnea, pero vinculada a su enfermedad de base. Evidencia de progresión de la caída de la función respiratoria con la FBC y la difusión, y evidencia radiológica, que acá describen todos estos puntos, ¿sí? Que demuestren progresión de enfermedad. Incremento del nivel y la gravedad de las bronquiectasias o las bronquiolectasias, opacidad de vidrios merilados con bronquiolectasia por tracción, reticulación fina, todos estos puntos que hablan de que esta enfermedad del intersticio, independientemente cuál sea, no FPI, está progresando.
Y esto creo que es muy interesante. Fíjense que EPI, la enfermedad pulmonar intersticial, además de la FPI, ¿sí? Como esto lo celeste demuestra, es una proporción estimada de los pacientes que manifiestan fibrosis pulmonar progresiva según la opinión de expertos, ¿sí? Esta paciente tiene una artritis reumatoidea y casi el 50% de estos pacientes pueden tener la FPP, y así con cada entidad. Sabemos muy bien que las guías sobre multisociedades, sobre el tratamiento de las FPP, el único tratamiento por ahora demostrado, recomendado es el Nintedanib, ¿sí? Y creo que esto es un desafío. Ahora te voy a hacer unas preguntitas, Brenda, para todos los que vemos pacientes con artritis reumatoidea. No soy reumatólogo, pero bueno, trabajo con colegas y es pesquisar tempranamente el paciente con AR. Habíamos dicho que la esclerodermia tarde o temprano la va a hacer, pero es difícil pesquisar al paciente con artritis reumatoidea tempranamente con un compromiso intersticial. No hay consenso hoy por hoy, ¿sí?, sobre qué pacientes con artritis reumatoidea deben ser evaluados para diagnosticar una enfermedad del intersticio. Por otro lado, no voy a esperar que el paciente tenga tos, tenga disnea, suba a un piso y me diga, no, mirá, me fatigo, me canso al vestirme o al bañarme. Entonces, se pueden subestimar los síntomas, ¿sí?, y la enfermedad de intersticio puede aparecer previamente. Lamentablemente, las pruebas de función respiratoria carecen de especificidad, ¿sí?, no son tan específicas para detectar tempranamente la enfermedad pulmonar intersticial, porque habíamos dicho que una FBC puede ser normal y tener enfermedad de intersticio, una DLCO puede ser normal y tener enfermedad de intersticio. Entonces queremos que el tamizaje guiado por factores de riesgo, como vamos a ver ahora, permite la detección precoz de esta asociación entre pacientes con artritis reumatoidea y eventual enfermedad intersticial en la práctica clínica. Entonces yo te quería preguntar a vos, Brenda, con respecto a esto, ¿qué opinas? Bueno, primero que nada, a mí me parece que la artritis reumatoidea es, no sé, no quiero decir mucho de los reumatólogos, pero es la enfermedad del tejido conectivo más frecuente, ¿no? Entonces, por ende, son los más frecuentes los que vemos nosotros. Antes pasaba mucho que uno los veía tarde, los pacientes los veían en etapa fibrótica. Ahora, como hay, digamos, más consenso, más enfoque multidisciplinario, yo creo que todos los pacientes que tienen artritis reumatoidea, independientemente de los factores de riesgo, merecen tener una placa de tórax, un estudio de función pulmonar y en base a eso definir si hacemos tomografía o no. Y los factores de riesgo más importantes, esta mujer los tiene todos, porque es una mujer añosa, porque es una mujer extabaquista importante, porque tiene una artritis reumatoidea de larga data, y porque tiene los marcadores que son el factor reumatoideo y el anticitrulinado positivo muy fuerte. Entonces, creo que tiene todos los marcadores positivos. Hay un fuerte componente también, que por eso se comparte bastante con la etiopatología de la fibrosis pulmonar idiopática, porque ambas comparten factores de riesgo que son, por ejemplo, los factores genéticos como la variante esta MUC5B, o el hecho de ser tabaquista. Pero yo lo que creo es que estos son los factores de riesgo más importantes, pero creo que toda paciente con artritis reumatoidea merece tener una placa de tórax y un estudio de función pulmonar. No sé si una tomografía, después podemos discutir el tema del seguimiento o el screening con la ecografía pulmonar. Creo que todavía estamos verdes en la Argentina con eso, es muy operador dependiente, no todo el mundo lo sabe hacer, pero sí me parece que una placa de tórax, un estudio de función pulmonar, tienen que tener estos pacientes. Iba a hacer una pregunta justo de lo que nombraste. Aclaro que casi no sé ecografía, ni siquiera lo ecógrafo, pero justo con el tema de la ecografía, para discriminar el que vaya a no tomografía, capaz no tanto con la irradiación, muchas veces irradia el paciente, hoy los tomógrafos irradian muy poco, y si lo tenés optimizado y querés hacer justo algo de fibrosis pulmonar, capaz podés irradiar como 4 pares radiológicos, hay tomografías de ultra baja dosis hoy, y todos los tomógrafos acá en Madrid que tienen buenísimo lo pueden hacer, pero por un tema de costo, de la tomografía más cara, la ecografía, supuestamente justo para estos colágenos que justo afectan al periferio, iba a ser muy buena para el screening, pero en la práctica diaria, ¿qué les pasó? Yo no tengo en mi hospital, también es un tema que no es un dato menor, que
los que manejan la ecografía pulmonar en Argentina, la mayoría son neumonólogos. Y ahí cuando vos estás en un hospital grande y andás a decirle al radiólogo que vos te compraste un ecógrafo y vas a hacer la ecografía, tiene fibrosis, tiene compromiso intersticial, que es una anine, es severo, no es severo. Como detección. A la Claro, hora yo decía de... como detección, pues, este normal no le hago nada porque supuestamente tenía alto valor predictivo negativo, ahora valor predictivo positivo no, a este lo mando a tomografía porque tiene algo en la ecografía, pero este normal y no le hago nada. Siempre lo apuntaron ahí, aclaro que no se hace ecografía. No, y de hecho hay una de las chicas También hay de un Plata problema. que hace Y ecografía muy que es bien, bastante... y es muy bueno. Famosa. Hay un problema también porque no termina de ser una práctica neumológica tan instaurada, entonces, y es operador dependiente, y hay que comprar el equipo, y hay que generalizarlo bastante, ¿no? A nivel país también, o sea, lo veo como bastante, Más estamos limitado como por muy eso. verdes por ese motivo, ¿no? Me Yo me parece pongo un que ecógrafo, me pongo a hacer ecografía pulmonar. igual Y los no sé. tutoriales que vos mirás, o los tutoriales bueno, que hacen en Buenos Aires, no es una cosa tan difícil de hacer. O sea, que con un día vos más o menos lo aprendés. Si a mí me preguntás si yo lo voy a reemplazar por la tomografía, hoy por hoy no. O sea, No, para pero- mí el screening es paciente con AR, si tiene muchos factores de riesgo, tomografía directa, no placa, pero si es un paciente con AR, una chica jovencita, una placa de tórax, un estudio de función pulmonar, como para empezar a hablar, para decir, bueno, la normal. La placa de tórax para como que Como quedaría screening de si tiene Pero algo, que o sea, está claro, bien, no es muy útil, pero tampoco vas a irradiar a todas las no, AR. claro, pero Entonces, tenés el funcional respiratorio y te apoyas más. Tienes una placa normal, tenés una función pulmonar normal, bueno, te quedas tranquila. Lo que hablábamos hoy ¿a era... quién le pedís? Viste, porque los grupos de riesgo están como claros. ¿Ustedes hacen en algunos otros casos tomografía antes? Y si tiene factores de Sí, los de riesgo riesgo, eso sí, sí. pero habitualmente, bueno, ya son Y mujeres. por ahí el que viene como muy medicado y quiere saber si tiene toxicidad por alguna droga o está expuesto a algo. Yo creo que depende del paciente. Y la función pulmonar por ahí, en una paciente que ya está con diagnóstico de una enfermedad reumatológica y que queremos hacer un screen, el seguimiento de la función pulmonar parece ser útil también, ¿no? Porque Sí. vos decís, una le haría. Y bueno, ahí sí caemos un poco en lo que decíamos hoy. Bueno, capaz que la haces y te comiste la enfermedad intersticial porque su normal era 90 y le dio 85, ¿no? Pero en el seguimiento Claro, para de la comparar. FBC y la DLCO me parece que, yo más que nada para que los reumatólogos digan, bueno, ¿cuándo mando? ¿Le mando la evaluación neumonológica al neumonólogo o la claro. mando cuando tenga síntomas respiratorios? Yo creo que va a depender qué paciente tenemos enfrente. Si es un masculino con ex tabaquista severo y mucho compromiso articular, nadie duda. Claro, El exacto, tema, no, uno duda, claro, en la chica de 23 años de reciente diagnóstico. Entonces, para mí, ojo, me puedo equivocar, pero bueno, es siempre la clínica soberana, la ocultación es importante, ¿sí? El funcional respiratorio no lo dudaría, en el seguimiento, ¿sí? Y bueno, ver cómo sigue esta paciente, pero si la ocultás y aparece el velcro, bueno, ahí obviamente hay un compromiso intersticial. Pero el funcional respiratorio y la clínica, y si tiene tos, si tiene algún velcro, tiene disnea o demás, creo que ese grito todavía no está determinado, no hay consenso. Si la medicina basada en la ¿Por qué? evidencia dice que todavía el screening no está determinado, bien no. establecido, yo creo que, bueno, hay cosas que no están demostradas. Que Hoy sí está demostrado que pueden esto. servir, ¿no? Pero creo que Nadie discute la en este función pulmonar es contexto. como que me parece que es algo no invasivo, y la FBC es bastante estable en el tiempo, Y la me DLCO. parece que, y la DLCO, Y la ocultación, por ahora. ¿Sí? Y bueno, en esta paciente creo que, ni hablar, le indicamos el antifibrótico, porque tiene una FPP, independientemente de su AR a nivel pulmonar, el Intanil. ¿Sí? Y acá es donde uno charla con el reumatólogo si le ponemos el Abatacept o el Rituxi, porque el antifibrótico trata pulmón, pero esta mujer tenía mucho compromiso de actividad reumatológica. Entonces, bueno, o uno o el otro, no sé qué opinan los... ¿y había abandonado el otro tratamiento rápidamente o no? Sí, hizo menos de 6 meses de tratamiento. ¿Y se puede replantear y justificar volver a probar la línea corticoides Nico? Lo que pasa es que el micofenorato lo que tenés que no te va a trabajar sobre... No te trabajo sobre la artritis, o sea que esa indicación quizás en ese momento tendría que haber sido igualmente Abatacept, Rituximab, porque vos ahí trabajás en los dos puntos, Claro. en la artritis y en el pulmón. Con el mico, que lo usás más, por ejemplo, en esclero, bueno, porque no Claro. tendrías lo articular.
Así que este sería como el esquema también Ya de que inicio tendría también. que haber sido Claro, anteriormente. Claro. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenemos todos hambre, ganas de irnos? Breve. Algo súper sencillo, pero en el asistencialismo no está tan difundido el tema, hablando de tomografía, que dijiste de la radiación, y sí en lo oncológico lo de baja dosis, pero sé que muchos tienen todo. Este es un recurso muy útil para usar de baja dosis, pero eso va errando. Pues uno mira cuando en interconsultas todas las tomografías por EPI o artritis reumatoide que vas a hacer muchas, son todas tomografías normales. Uno puede aplicar baja dosis. No por calidad de imagen, No, baja dosis, no para lo que querés ver. Si vos me preguntás, nosotros todos los screenings de cáncer de pulmón, o por ejemplo la CEPI, no hacemos lo que sigue nosotros. Nuestra primera tomografía es de dosis normal. ¿Por qué? Por todos los centenamas te encontrás cosas en el hígado, las suprarrenales, veo un nódulo pulmonar, lo puedo caracterizar. Pero después todo el resto, en el mismo paciente, es todo de baja dosis. Y hoy ya te digo, no usamos ultra baja dosis porque no me lo permite el instituto, que acá es de ultra baja dosis, estás en 1 o estás en 0,1 o 0,2 milisievert. Y una de baja dosis nosotros estamos en 0,8, 0,5 milisievert. ¿Es más costoso o no? No. Y hoy generalmente casi todos los equipos pagan service por segundo de aquello, no por miliampere, así que es lo mismo. Yo opino igual que Rodri. A mí, la verdad que nosotros los neumonólogos no estamos tan acostumbrados a ver lo de la baja dosis y vemos cosas que no hay. Entonces es como... La verdad que justo para enfermedades intersticiales la de baja dosis para detección. Pero yo te muestro tomografías, yo te muestro muchas de las tomografías que vos viste ahí, son de baja dosis. ¿Por qué? Porque la baja dosis te vas a dar cuenta cuando pongas la ventana para mediastino. Te voy a dar cuenta si quiero caracterizar un nódulo. Hoy la cantidad de software que tenés de reconstrucción iterativa, de todos los software de smooth que tenés, yo te desmuteo tanto en la foto, como el trabajo de foto, que puedes trabajar. Si yo te decía, los tomógrafos viejos que no tenían nada, te hago una baja dosis, vos podías ver las cosas, pero dolían. Claro. Hoy tenés una forma, esto es como cuando uno sale a bailar, ¿viste? Todos se maquillan, todo después ya, bueno, acá hay mucho maquillaje. Sí, puede mejorar mucho. Sí, porque no sé, el barbijo me venía bárbaro, me tapaba todo esto, era espectacular, ¿no? Pero no, hoy podés trabajar mucho en la imagen para hacer imágenes. Te vas a dar cuenta cuando quieras ver el mediastino, ahí sí. Pero en el pulmón, no, si el pulmón es aire, no necesitas mucha más radiación. Breve, 2 palabritas. Como ven acá, esta asociación de enfermedad intersticial en el contexto de la R creemos que está subdiagnosticada. Lamentablemente nos llegan los pacientes tarde, ¿sí? Y lamentablemente tenemos mayor mortalidad. Y tenemos que tener en cuenta que evitar la aparición de síntomas para sospechar una EPI, digamos que siempre la tenemos que considerar, pensar y en el contexto de artritis reumatoidea. La auscultación, buscando estos rales velcro, tenemos que hacerla en todos los pacientes, ¿sí? Y considerar la posibilidad de implementar puntajes de riesgo para la detección precoz de la asociación de enfermedad intersticial y artritis reumatoidea. Así que bueno, muchas gracias por el módulo.